Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna, que se transmite desde www.iqueradio.wix.com en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, y la licenciada en Derecho Sara Ayala Vázquez. En los controles, Eduardo Vázquez, con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho por razón del positivismo jurídico, la sociología jurídica y la argumentación jurídica. Observamos cómo se relaciona, justifica los valores, los conceptos y las instituciones que surgen en la historia, la religión, la axiología, la ética, la moral, la filosofía, la política, la economía, etcétera, y cómo se institucionalizan como norma jurídica. Como invitado especial el día de hoy tenemos al doctor en Derecho Epigmenio Mendieta Valdés, con un tema de relevancia en el derecho procesal penal, los momentos de la flagrancia. Bienvenido, estimado doctor. Doctor, le agradezco nuevamente la invitación y lo saludo con enorme gusto a usted y a la licenciada. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un tema de relevancia en el derecho procesal penal y creo que es de interés para todos los estudiosos del derecho. Es en relación a la flagrancia y los momentos de la detención de las personas, de los ciudadanos que están involucrados con algún ilícito. Estimado doctor, ¿se pueden restringir los derechos fundamentales de las personas? Antes de contestar la pregunta, déjame hacerte un pequeño preámbulo, mi querido amigo. Este es un tema muy relevante y resulta muy relevante porque las detenciones que se llevan a cabo de las personas deben de cumplir con formalidades. Y estas formalidades se encuentran previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal manera que el tema que vamos a tratar en este momento resulta de relevancia para todos los habitantes de este país. Debe de quedar muy claro, como lo comentábamos la semana pasada, que los derechos fundamentales sí se pueden limitar. Los derechos humanos no, pero los derechos fundamentales sí. Concretamente, el derecho fundamental del cual vamos a hablar esta tarde es el derecho fundamental a la libertad personal. Si me lo preguntas de manera directa, yo te diré que la libertad personal sí se puede limitar. Pero ahora si me lo preguntas en qué casos, yo te diré que la libertad personal se puede limitar mediante una orden de aprehensión. Después, mediante una flagrancia. Después, un caso urgente que está previsto también en la Constitución. Después, un arresto administrativo, un arraigo, y la última manera en cómo se puede válidamente limitar la libertad de una persona es con una detención material con fines de extradición. De estas formas sí se puede detener a una persona y se puede limitar perfectamente la libertad personal. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gusto en tenerlo en el programa. Yo quisiera preguntarle, ¿qué derecho fundamental se restringe en la detención de la flagrancia y caso urgente? Bien, el derecho fundamental que se va a limitar es materialmente la libertad personal, pero aunque no se trata del único, licenciada. Mire usted, si se va a detener físicamente a una persona, habrá que hacerlo de conformidad con las formalidades que establecidas en la Constitución. También ahí hay otro derecho fundamental en juego, que es el de la legalidad. Y habrá que hacerlo cumpliendo con las reglas del debido proceso. Ahí está otro derecho fundamental. Por tanto, cuando se detiene a las personas, no podrá hacerse poniendo en riesgo su integridad personal. Ahí está otro derecho fundamental. Y uno más que podríamos poner en juego es seguridad jurídica. Yo tengo la seguridad jurídica, y lo diré así, que no puedo ser detenido. Tengo la seguridad jurídica que si soy detenido, tendrá que ser en cumplimiento de una orden expedida por autoridad judicial. También tengo la seguridad jurídica de que si soy detenido me tendrán que hacer plenamente todos mis derechos. Después tengo la seguridad jurídica
de que esos derechos están previstos en la Constitución y que todos me van a ser respetados. Y de manera importante o relevante, el derecho a tener un abogado, a que me lleven ante un juez, a que yo me pueda comunicar con las personas de mi confianza, a que sea informado sin demora del cargo o cargos que existen en mi contra y sobre todo, de manera importante, conocer plenamente, además de las personas que están en mi contra, todos los datos que existan en la carpeta de investigación y con los cuales se me pretenden incriminar. Esos serían los derechos fundamentales. Y todas las garantías de audiencia que tienen ahora podemos denominar a las personas, ¿no? Antes eran los individuos, hoy en día tenemos que señalar la persona. Es lo que técnicamente describe la Suprema Corte de Justicia de la Nación como reglas de debido proceso. Te lo digo en 2 palabras. Se puede limitar la libertad de las personas sí y solo sí cuando se respetan las reglas de debido proceso. De manera contraria, no. Excelente, doctor. Y tenemos aquí algo muy importante. ¿Cuáles son los 7 momentos de la detención en flagrancia? Fíjate que esto es algo que yo he venido construyendo, doctor. Este tema de los 7 momentos es algo que yo he construido y que es derivado de una interpretación que he hecho directamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego a diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México y en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Déjame describírtelo así. Hay quien piensa que la flagrancia se integra solamente de 2 hipótesis procesales, es decir, que se actualiza en el mismo momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después de haberlo cometido. Esas son las 2 hipótesis de las que habla la Constitución. Déjame decirte que el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales no habla solamente de 2 hipótesis, describe hasta 7 hipótesis, lo cual en mi concepto podría estar ahí en su contenido de manera contraria a lo que prevé la propia Constitución. Sin embargo, para acreditar la detención en flagrancia y la puesta a disposición del imputado ante el juez de control, habrá que acreditarse 7 momentos procesales, que si tú me lo permites, te los iré exponiendo poco a poco. Claro, doctor, con muchísimo gusto. Se nota que es un tema de suma relevancia y de mucho interés. Así es, el tema resulta relevante porque, como ya lo dije, lo que se van a limitar son derechos fundamentales: libertad personal, seguridad jurídica, debido proceso, y todos ellos van a ser calificados por un juez. Por tanto, entonces yo podría empezar a relatártelo como que el primer momento tiene que existir en el momento generador del hecho. ¿A qué hora se suscitó el evento que motiva la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública o Policía de Investigación, o incluso cualquier persona? Ese momento generador del hecho es indispensable en materia de derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal va a actuar en contra de una persona determinada, pero por hecho determinado. Y de acuerdo con nuestra teoría del delito, para que exista un delito necesariamente tiene que haber la manifestación de una conducta. Y esa conducta tiene que adecuarse a lo descrito por un tipo. Entonces, al actualizarse un movimiento de voluntad libre, consciente y con un ánimo, y al ponerse en el supuesto del bien jurídico tutelado por el Estado, que es el tipo, por lo tanto lo que se afecta es el bien jurídico tutelado por el Estado. Y entonces se actualiza la antijuridicidad. Y lo que nos hará falta entonces es hacer el vínculo de atribuibilidad para acreditar la culpabilidad. Por tanto, entonces, primer momento que debemos tener perfectamente acreditada en una flagrancia es el momento generador del hecho. ¿A qué hora se suscitó el evento que tiene o que con el cual supuestamente se afecta la esfera jurídica del bien jurídico tutelado por el Estado? Ese es importantísimo para acreditar el segundo momento al que me voy a referir en este momento. Segundo momento es el momento de la intervención. Yo te pregunto aquí, doctor, si se generó un hecho constitutivo de delito, ¿quién intervino para detener físicamente a la persona? Puede ser cualquier persona que esté presente. Perfecto. Pero puede ser esa persona, entonces, ¿verdad que me tendrá que describir las circunstancias del por qué intervino? Claro. ¿Quién le pidió su intervención? Sí. ¿Quién le solicitó su ayuda? ¿Lo hizo a mutuo propio? ¿Él vio físicamente los hechos? ¿A él le consta? ¿Te das cuenta entonces cómo la persona que interviene se puede convertir en ese momento en testigo? ¿O Claro. ya es un testigo? Sí, de hecho ya está formando parte, ¿no?, de ese
hecho como una persona que observa y que está formando parte del suceso como un testigo. Por tanto, entonces, yo necesito dentro de la carpeta de investigación la declaración de esa persona que haya intervenido. Porque, ojo, el evento se suscitó supuestamente en flagrancia. Puedo tener la declaración de la víctima o del querellante, pero también necesito a las personas que hayan intervenido en auxilio de ella, que pueden ser 1, 2, 3 o 4, Claro. que hayan apreciado precisamente la circunstancia. Eso me sirve perfectamente para acreditar lo que establece la Constitución, que se haya generado un hecho con apariencia de delito y que existan datos que acrediten el hecho y la participación del imputado. ¿Verdad que si vieron las personas cómo se apoderó de la cosa y además lo pueden identificar perfectamente? Tenemos los elementos que me pide la Constitución. Claro. Por tanto, entonces, ya tenemos los dos primeros momentos. Pero a ver, ojo, pudo haber intervenido también la policía, porque la policía llegó en un segundo momento y llegó quizás 5, 7, 10 o incluso una hora después. ¿Cómo es que la persona lo estuvo esperando? ¿O las personas que intervinieron lo tuvieron ahí detenido? Bueno, se pueden dar diversas circunstancias, ¿no? Por tanto, entonces lo que necesito para acreditar efectivamente el momento que me está pidiendo la flagrancia, ¿cómo lo detuviste? ¿En el mismo momento que se cometió o inmediatamente después? Puede ser inmediatamente después. Perfecto. ¿Y verdad que pudieron haberlo perseguido materialmente? Claro. ¿Cuántas cuadras? 2, 3. ¿Quién lo identificó? Pues ¿Cómo vestía? Sí, entonces son muchos elementos. ¿Cuáles eran las características físicas? ¿Cómo tenemos la seguridad jurídica de que era él el que viene vestido con el suéter rojo y no todos los suéteres rojos que hay en la ciudad? Sí, son muchos elementos para tratar de inculpar a una persona. Perfecto, por eso tendremos que tener la seguridad jurídica de que estamos deteniendo a la persona que efectivamente participó en el hecho con apariencia de delito y no cualquiera. ¿Te das cuenta entonces cómo la Constitución hoy establece y el Código Nacional una condición indispensable de cumplimiento de reglas? Si no cumplimos con este estándar, por tanto, las detenciones que se realizan pueden calificarse de arbitrarias. Por eso es importantísimo que se cuente con estas formalidades. Claro, doctor. Entonces ya tenemos dos momentos: momento generador del hecho y segundo momento, momento de la intervención. ¿Quién intervino para detenerlo? Voy a desarrollar el tercer momento, si te parece bien. Sí, doctor. Bien, el tercer momento es el momento de la detención. Este momento de la detención es un momento que se puede considerar desde el punto de vista del derecho procesal constitucional como uno relevante. Bien, quien lo va a detener físicamente al imputado es el policía. Y el policía lo que va a hacer en ese momento es limitar un derecho fundamental, que es la libertad personal. Ya habíamos quedado que sí se puede limitar. Pues entonces lo que tendrá que activar de inmediato son las reglas de debido proceso. Es decir, ¿se va a detener físicamente a la persona? Sí. ¿Que habrá que materializarle debidamente? Todos los derechos que a su favor consagra la Constitución. Técnicamente, ¿eso cómo se llama? Se llama reglas de debido proceso. Si tú me preguntas el catálogo de cosas que tienen que materializarse a su favor, son las siguientes. La primera de ellas: si se detiene entonces en ese momento, tendrá que hacerle saber sus derechos. Por tanto, la obligación que adquiere el policía en el mismo momento que está deteniendo a la persona, tendrá que hacerle saber en términos del artículo 132, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, los derechos. Y estos, entre otros, pueden ser los siguientes: soy elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Tiene usted derecho a permanecer callado. Queda usted detenido por el hecho con apariencia de delito cometido en agravio de. Ahora sí, tiene usted derecho a que se le presuma inocente. Tiene usted derecho a permanecer callado. No está obligado a declarar frente a este policía. Tiene usted derecho a hacer una llamada telefónica. Tiene usted derecho a comunicarse con un familiar para hacerle saber de su detención. Tiene usted derecho a que lo ponga de inmediato a disposición ante el juez. Tiene usted derecho a conocer las pruebas que hay en su contra, así como las personas que declaran en su contra. Tiene usted derecho a no ser maltratado físicamente. Si me preguntas si existe algún protocolo o algún tratado que se hiciera cargo de ellos, déjame decirte de manera muy clara que en el Distrito Federal existe ya el protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el cual habla de la detención de los probables responsables.
Concretamente, este protocolo en el artículo 3.2.6 habla de todas estas obligaciones y formalidades. Bien, después de que ha sido detenido debidamente con todas estas formalidades, el policía se encuentra obligado a verificar que en su integridad física no traiga armas consigo, o incluso que pueda traer entre sus pertenencias el objeto del que se pudo haber apoderado, lo cual significa que se le puede realizar un cacheo. Desde luego, cacheo que tendrá que tener el respeto a su dignidad, no tocando partes íntimas. Pero sí se le puede revisar físicamente, porque ¿verdad que entre sus ropas puede traer un arma de fuego? Claro. Y ¿verdad que entre sus ropas también puede traer un instrumento con el cual puede lesionarse o lesionar a una tercera persona? Claro. Por eso es importante entonces revisarlo físicamente en términos del artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estimados amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna. Estamos con el doctor en Derecho Epigmenio Mendieta Valdés, quien nos está desarrollando el tema de los momentos de la detención en flagrancia. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Continúo con la explicación del tercer momento. Te comentaba, doctor, que en este tercer momento se va a llevar a cabo la detención material o física del imputado. Y por tanto, entonces, se está limitando un derecho fundamental que es la libertad personal. Pero entonces deberá de cumplirse con estas reglas de debido proceso. Me refería entonces a esas formalidades. Ya me referí entonces a la lectura de derechos. Después, a la revisión física que se le puede hacer en términos del artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para encontrar en su cuerpo los objetos o los instrumentos del delito. Y viene el momento que sigue. Tercero, una vez que se le encuentran estos objetos, ¿qué hay que hacer con ellos? En términos del artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habrá que proceder a una cadena de custodia. Este tema es muy rico en sus características y que estoy seguro podría darte origen a generar unos 3 programas como este que estamos llevando a cabo. Son interesantísimos y están naciendo cada día dentro de nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, temas que van a llevarnos muchos años de estudio. Pues déjame decirte que si no se lleva a cabo debidamente la cadena de custodia, puede producir que la persona obtenga una sentencia de carácter absolutorio, porque el objeto que es al que supuestamente se pudo haber apoderado debe prevalecer en sus características de identidad. Es decir, debe ser el mismo, desde el momento en que se encontró hasta el momento que se exhibe el juicio. El famoso concepto de la mismicidad. Tiene que ser el mismo. Por tanto, entonces, una tarea tan compleja está a cargo del policía. Y no es un cantinflismo. Exacto. La mismicidad. La mismicidad no es un cantinflismo. Efectivamente, fíjate que pareciera que podría utilizarse como que me estoy utilizando un término redundante o un sofisma, y no es así. La mismicidad quiere describir que se trata del mismo y que sus características de identidad y su condición de originalidad prevalece, idéntica, desde el momento en que se encuentra hasta el momento en que se exhibe en juicio, pasando por una gran cantidad de reglas, a las cuales no me voy a referir ahorita, porque entonces desviaríamos el tema del cual nos estamos ocupando. Y bien, me regreso entonces. Ya hicimos entonces lectura de derechos, ya hicimos la revisión corporal, ya le hicimos la revisión física a esta persona, y lo que encontramos en él lo tenemos en cadena de custodia. Y viene un momento, uno más, de otra formalidad. Ya después de haber realizado esto, el policía se encuentra obligado a realizar el registro del control de la detención. Este registro de control de la detención tiene que hacerlo a su centro de mando. El centro de mando debe tener todas las características de llevar a cabo este registro para subirlo a las plataformas de las distintas dependencias que existen, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 16 de la Constitución, párrafo quinto, que mandata que después de haberse realizado la detención material, se hará el registro del control de la detención. Esto también es una obligación
que tiene el policía en términos del artículo 132, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo obligan, desde luego, a que inmediatamente después de que lo detenga, realice el registro. Me preguntarás, ¿qué garantiza con eso? Y soy contundente: la libertad personal. 2, su integridad física. 3, la seguridad jurídica. 4, su dignidad. Y 5, a partir de ese momento le empieza a correr a la gente del Ministerio Público los términos. Es decir, constitucionalmente este es el punto de arranque en el cual se empiezan a contabilizar todos los términos. ¿Por qué? Porque a partir de este momento se le está limitando la libertad personal. Anteriormente, en el sistema anterior, se contabilizaban los términos a partir de que el agente del Ministerio Público iniciaba la averiguación previa o le era puesto físicamente al acusado. Ahora ha cambiado completamente esta contabilización de términos. Es desde el mismo momento que el policía interviene para detenerlo, lo cual significa que si el policía demora 1, 2, 3, 4, 5 horas, ese término, redúceselo por favor al de 48 que tiene el agente del Ministerio Público para resolver la situación jurídica. Ya te darás cuenta entonces cómo este momento es estelar. Hace como 30 días o 40 días salió una jurisprudencia respecto de este momento procesal y decía que si el policía había tardado en poner a disposición del Ministerio Público a una persona detenida, se aplicaba una figura donde él abusaba de su autoridad y podría haber ciertos elementos que presumían o violaban su presunción de inocencia. Efectivamente. Y lo dejaban inmediatamente en libertad. Efectivamente, estaríamos frente a un abuso de autoridad o incluso una detención arbitraria. Claro. Ahora, la Constitución establece de manera muy clara cómo hay que detenerlo, cuáles son los derechos que tiene y cuánto tiempo hay para ponerlo a disposición. Omitir el cumplimiento de esas formalidades propicia puestas de libertad. Y tal vez una persona que verdaderamente cometió un ilícito por una falla en la formalidad de un procedimiento es puesto en libertad. Por eso habrá que ser tan exigentes y tan cuidadosos con la tarea que realiza el policía. Estos momentos que te estoy describiendo en este momento, con todas estas formalidades del tercer momento, son obligaciones que tiene que cumplir el policía. Nada más, y yo te lo pregunto, hasta este momento llegamos 4 formalidades que debe de cumplir. El policía tiene que hacer todo esto. De ahí la necesidad de que hoy nuestros cuerpos de seguridad pública, o policías comúnmente llamados, estén profesionalizados. Si nosotros improvisamos en esta materia, lo que estamos generando de manera inmediata es impunidad. Claro. Por eso es importante que esos alumnos que son policías pongan atención a esos aspectos. Y por eso los abogados litigantes hoy y los agentes del Ministerio Público deberán ser tan cuidadosos que todas estas formalidades que estoy describiendo ahora no se convierten simplemente en cuestiones de formalidad. No. Hoy tienen que estar perfectamente materializadas todas. Y aquella que no se cumpla debidamente es capacidad de los operadores del sistema hacérselo valer al juez de control. Y desde luego evidenciar la inconsistencia o incumplimiento de la formalidad que está prevista en la Constitución, en el Código Nacional y que no se llevó a cabo. Excelente, doctor. Continúo entonces con esto. Ya tenemos entonces la lectura de derechos, ya tenemos la revisión física, ya tenemos la cadena de custodia, ya tenemos el registro de control de la detención y ahora vamos a la actuación que sigue, certificado médico. La persona detenida tendrá que ser certificado médicamente. ¿Qué garantizamos con ella? Que le fue respetada su integridad personal. El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza que todos los estados que la suscribieron, entre ellos México, se compromete a que las personas que son detenidas físicamente van a ser respetados en su integridad física, psíquica y moral. Nada más imagínate la obligación que adquirimos. Sí. Física, psíquica y moral. Muy difícil la tarea que tiene el policía y el Ministerio Público. Y el Estado mexicano en su conjunto. Sí. Porque si ahora me preguntas quién es el obligado, te diré que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
artículo 1 constitucional, párrafo 3. Sí, Entonces, la tarea hoy es enorme. difícil. Bien, un punto final. El policía entonces está obligado a generar un informe, y ese informe hoy recibe la denominación de informe policial homologado. Ese informe policial homologado se va a convertir en la descripción detallada a través de la parte técnica, táctica y operativa que deberá de generar el policía con motivo de su intervención. ¿Queremos saber qué hizo el policía? Ahí debe de decirlo. ¿Queremos saber cuántas personas participaron? Ahí debe de decirlo. Y queremos saber todas las características técnicas que se generaron con motivo de su intervención, que ahí no lo cuente. ¿Para qué? Para que con base en esa información justifiquemos todo lo que haya sucedido en ese evento. Y finalmente, la puesta a disposición. Después de esto, es ahí cuando físicamente se le va a entregar ya el detenido al agente del Ministerio Público. Y con ello, doctor, daríamos paso al cuarto momento de la detención en flagrancia. Lo cual significa entonces que ya estamos frente a uno más. Este cuarto momento se describe técnicamente como el momento de la presentación del imputado ante el agente del Ministerio Público. Me preguntarás, ¿qué sucede en ese momento? El agente del Ministerio Público, después de recibirlo, dará origen al quinto momento, que es verificar, en términos del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la detención que se llevó a cabo del imputado cumplió con todas las formalidades. Es decir, con todo lo que te he descrito. Déjame enumerártelo nada más para que nuestros compañeros en el radio tomen nota. 1. Lectura de derechos. Revisión. De los objetos encontrados, habrá que registrarlos en cadena de custodia. Después, registro de control de la detención a la plataforma correspondiente de la policía que lo llevó a cabo. Certificado médico, informe policial homologado y puesta a disposición. Además, tendrá que verificar que no se encuentre físicamente lesionado. Si alguna de estas irregularidades o alguna de las formalidades que describí no se cumplieron, tendrá que ponerlo en libertad de inmediato, con una consecuencia de derecho ahí. El policía que lo puso a disposición, él no se puede ir, él se queda. Me preguntarás ¿para qué? Para continuar. Para llevar a cabo la investigación en su contra por un hecho con apariencia de delito. Lo cual significa que si tú me lo preguntas, esto que te acabo de comentar está textualmente descrito en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La responsabilidad del aprehensor que no hubiese cumplido con todas las formalidades que establece la Constitución. Excelente, doctor. Y llegamos Al sexto momento. al sexto momento. Que entonces, si se cumplieron con todas las formalidades, el agente del Ministerio Público se lo puede quedar. ¿Hasta cuánto? Hasta 48 horas. ¿Y qué deberá elaborar? El acuerdo de retención correspondiente. ¿Hasta por cuánto tiempo lo podrá retener? Hasta por 48 horas. ¿Con qué finalidad se lo va a quedar? Para acreditar plenamente, con todos los datos de prueba que pueda obtener, el hecho con apariencia de delito. Tendrá que acreditarlo. Y también tendrá que acreditar con esos mismos datos de prueba o con otros, la probabilidad de participación del imputado en esos hechos. Es decir, si tú me lo preguntas, el agente del Ministerio Público en ese momento trabaja contrarreloj. Réstale por favor ahí el tiempo que tardó el policía en transcurrir desde donde lo detuvo hasta que se lo puso a disposición. Incluye por favor el papeleo de todo lo que acabo de describir, lo cual significa que ya llega con 3, 4 horas que se le comieron, justificadas, claro. Y después, a partir de ahí, entonces el agente del Ministerio Público ya no tiene 48, ya nada más tiene 43 o 45, dependiendo. 40. O 40, que ahora te lo digo, si llega con un retraso de tantas horas, ni siquiera lo vamos a recibir. Inmediatamente tendrá que ponerse en libertad porque no se pueden justificar tanto tiempo. ¿Cuánto hemos justificado nosotros? Hemos justificado 15 minutos, 30 minutos, hemos justificado 1 hora y hemos llegado a justificar hasta por cuestiones de tráfico, por cuestiones de mover la grúa, por cuestiones de poner a disposición un tráiler de dimensiones importantes, hasta 5 horas. Pero en casos muy, muy excepcionales. La regla dice inmediatamente.
y inmediatamente significa lo estrictamente necesario para trasladarlo desde donde lo detuviste al lugar donde está el primer agente del Ministerio Público. Y eso no puede demorar. Por tanto, estamos entonces en el último momento de ella. El momento de la puesta a disposición del imputado ante el juez de control para que se le formule la imputación. Es decir, si decidió quedárselo, doctor, tendrá que haber acreditado plenamente que lo detuvieron con todas las formalidades. Y después debió haber recabado todos los requisitos que es indispensable para tener plenamente acreditado el hecho y plenamente acreditada la participación. Ahora sí, señor juez, te lo pongo a tu disposición. ¿Para qué? Para llevar a cabo la audiencia de control de detención a la que se refiere el artículo 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si tú me preguntas qué va a suceder en esa audiencia, te lo describo de manera muy rápida. Se va a calificar la detención de esta persona y la limitación correcta de los derechos fundamentales, 1, a la libertad personal, 2, a la seguridad jurídica, 3, a la legalidad, 4, a las reglas de debido proceso y 5, importantísimo, integridad personal. A todo esto, agrégale reglas de debido proceso. Es todo lo que va a pasar en esa audiencia. El juez de control va a ser el garante de tutelar todos estos derechos fundamentales que te he descrito. Qué difícil tarea lo del Ministerio Público. Y además de difícil, técnica. Hoy la tarea del Ministerio Público es una tarea altamente técnica. Déjame describírtelo así. Hoy la Procuraduría no necesita rudos. Ya no. Hoy se necesita solamente puros técnicos. Y también técnicos que trabajan contra reloj. Fíjate que tiempo. esta tarea, cuando no trabajamos dentro de la institución y la describimos solamente así, pareciera que es una tarea que es poco trascendental. Déjame nada más enumerarte muy rápido cuáles son las diligencias que tendría que realizar un Ministerio Público para tener acreditada sencillamente una por un robo de un celular de una señorita que iba pasando en la esquina. Te las voy a describir muy rápido. Le arrebataron el teléfono celular a la señorita. Bien, los persiguió materialmente un joven que lo acompañaba. Logró alcanzarlo y el policía ayudó a su detención. Tenemos eso, ¿ok? Y además pudo haberlos amenazado con un arma de fuego para desapoderarlos del celular. Bien, ahí te van las diligencias, doctor. 1, lo primero que necesitamos es la declaración de la querellante. Si no hay declaración de la querellante, no tenemos nada. Segundo, ¿con qué acredita la propiedad de ese teléfono? Una factura. Perfecto, necesitamos entonces la factura. Una persona que se lo regaló. Perfecto, entonces necesitamos la declaración de preexistencia y falta posterior de lo robado y además de los testigos de que puedan acreditar fehacientemente que ese teléfono ella lo tenía. Ahora, en la persecución material del joven, ¿verdad que lo identificamos? Claro. ¿Cómo lo identificamos? Pues lo vio, lo persiguió y lo está señalando. Perfecto, su acompañante. Pero ¿verdad que también participó un policía? Claro. Bien, necesito entonces las declaraciones de esas dos personas. Del joven y del policía. Del joven y del policía, además de la declaración de la querellante. Claro. Bien, el policía cuando intervino, ¿verdad que cumplió con todas estas formalidades? Vea, lectura de derechos, hizo la revisión, hizo cadena de custodia, porque debió haber prevalecido cadena de custodia sobre el objeto que aseguró. Después hizo el registro del control de la detención, hizo el certificado médico, generó el informe policial homologado y finalmente puso a disposición. Déjame regresar. ¿Verdad que después de que llegó el imputado y lo pusieron a disposición, debió haberse generado de inmediato la intervención del abogado? Claro. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos la seguridad que físicamente está íntegro? Pues con el certificado médico. Bien. ¿Verdad que pueden existir cámaras que pudieron haber apreciado ese hecho? En la vía pública ahora tenemos esas cámaras de seguridad. Bien, pues entonces necesitamos recabar esas cámaras. Necesitamos que de inmediato nos puedan hacer llegar esas cámaras a través de los sistemas de videograbación. ¿Verdad que del interior de algún centro comercial o de alguna tienda que hubiera estado por ahí cerca también pudo haber cámaras? Sí. ¿Verdad que necesitamos entonces mandar a la policía de investigación para verificar todos esos datos? Después, ¿verdad que el policía después se tendrá que trasladar al lugar donde se llevó a cabo el evento con la finalidad de verificar que el lugar existe? Claro. Y que ese lugar efectivamente tiene las coordenadas que describe el testigo.
y que efectivamente pueden ser coincidentes esa declaración del testigo con la declaración de la querellante y con la declaración finalmente del oficial remitente, Claro, ¿verdad que en ese momento hay una versión que es consistente respecto de los hechos? exactamente. Bien, ahora pregunto, el objeto que le fue asegurado y con el que supuestamente amagó a la víctima, ¿verdad que tiene que estar debidamente salvaguardado? Bien, Sí. ahora, ¿qué hacemos con ese objeto? Pues con la cadena de custodia, Mandarlo a pasarlo. peritos. Y ahora le damos la intervención a los expertos para el efecto de que puedan revisarlo técnicamente. Y por tanto, entonces hay que revisar el objeto. Si se trata de un objeto punzocortante, habrá que describirlo. Bien, ¿qué características tiene? ¿Qué longitud? Hay que describirlo con todas sus características. Todas. Pero si se tratara de un arma de fuego, la tarea se convierte mucho más compleja. Y si con el arma de fuego hubiera lesionado, pues entonces todavía mucho más compleja, porque habrá que mandarla a balística, habrá que mandarla a identificación, habrá que verificar si esa arma de fuego está relacionada con otros hechos constitutivos de delito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de verificar si esa arma de fuego tiene relación con otros eventos. Bien, ¿verdad que entonces habrá que, después de verificar eso, habrá que verificar si la persona que aparece como probable responsable ya tiene algún antecedente? Claro. Con la finalidad de que nosotros podamos pedir en su caso, si fuera, alguna necesidad de cautela. Por tanto, entonces se activan todos estos mecanismos que te acabo de comentar en este momento. Y en poco tiempo. Solamente 48 horas. El agente del Ministerio Público, ¿contra qué está trabajando? Está trabajando contra el reloj. tiempo y contra reloj. Por eso entonces tiene que trabajar toda la noche, toda la madrugada, y al día siguiente tendrá que tener prácticamente lista la carpeta. ¿Para qué? Para empezar a preparar la pauta o la exposición ante el juez de control, en el que habrá que justificarle de manera oral cómo se llevan a cabo todos esos eventos. Pero también, estimado público y radioescuchas, no solamente lleva un caso el Ministerio Público, lleva muchos más. Muchísimos. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos en un instante a esta interesante charla con el doctor. Amigos, regresamos al programa Carta Magna. Estamos con nuestro invitado especial, el doctor en Derecho Epigmenio Mendieta Valdés, con un tema interesantísimo, los momentos de la flagrancia. Y nos estaba desarrollando todos los momentos y ya llevamos 6, vamos al 7º momento. Doctor, adelante. Gracias. Finalmente llegamos al último momento, que es, considero yo, uno de los momentos estelares en esta parte de la detención de una persona. Y utilizo el concepto estelar porque es el momento en que la gente del Ministerio Público tendrá que justificar plenamente que su trabajo lo hizo plenamente como mandata la Constitución. No de otra manera, ¿eh? Fíjate, mi querido amigo, que en este sistema el imputado no quiere que le des regalos, no quiere que le des una dádiva, pero no te acepta tampoco que le quedes a deber algún derecho. No quiere que le des más, pero tampoco te va a permitir que le des menos. Hoy las reglas están muy claras. Por tanto, entonces, llegado el 7 momento, habrá que poner a disposición, este es el momento 7, poner a disposición del imputado ante el juez de control para que califique la detención. Empiezo por establecer la gran diferencia que existe en el sistema anterior con lo que existe en un sistema de corte acusatorio. Bien, si te digo que las personas que hoy van a una audiencia de control de detención, es decir, que fueron o que están físicamente detenidas, no van a ser en ningún momento ingresadas a ningún centro de reinserción social. ¿Me lo creerías? Sí, doctor. Bien, anteriormente la regla es que en cuanto estaba, habrá que consignarlo al penal. Recordarás esa cultura en el que estos eventos regularmente sucedían en día viernes. Los fines de semana. ¿Por qué? Pues porque venía el clásico sabadazo, ¿te acordarás? Sí. Y por tanto la situación jurídica y la resolución se iba a dictar hasta el lunes siguiente. Bien, eso ya no pasa más. Hoy las personas no son ingresadas a los reclusorios. Y si me preguntas por qué, te lo contesto. Porque son inocentes. Y esa inocencia tendrá que ser efectivamente salvaguardada. Por tanto, entonces, las personas no pueden ser ingresadas a reclusorios hasta en tanto no haya sido resuelta primero
el control de la detención y después que estén debidamente informadas de que hay una investigación en su contra, formulación de imputación y después que tenga derecho a defenderse o a declarar respecto de esa acusación, declaración del imputado y después que se solicite y se justifique plenamente la solicitud de vinculación a proceso y finalmente que se justifique la necesidad de cautela a través de una medida cautelar. Si no cumplimos con todas estas formalidades, la persona no tiene por qué ingresar a un reclusorio, lo cual significa que las reglas de un sistema de corte acusatorio con derecho garantista como el que tenemos en este momento son completamente distintas. Hoy las personas que van en una audiencia de control de detención, en principio no ingresan a los reclusorios, únicamente estarán en una sala de contención y de esa sala de contención las pasamos a la audiencia, donde frente a un juez van a estar presentes, sentado de lado, aquí al lado de su defensor, y en el cual se podrán comunicar perfectamente todas las veces que lo necesiten. Desde luego que en el interior de la sala tendrá que haber medidas de seguridad. ¿Para qué? Pues para propiciar o para evitar que no se vaya a generar un hecho que se pueda considerar que pueda afectar la integridad del abogado, del propio imputado, del juez, del personal que está asistiendo a esa audiencia. Pero entonces, salvaguardando las reglas que establece nuestra propia Constitución, la persona podrá estar presente y el juez deberá verlo. Y ese es un derecho al cual tiene toda persona que se pueda considerar acusado de un delito. Saber quién la acusa, de qué, y mirar al juez para que pueda perfectamente, en una perfecta transparencia de un sistema de corte acusatorio, defenderse. Y después, con motivo de los hechos o de los puntos de vista que se van a controvertir, se pueda resolver en ese momento lo relativo a su libertad personal. Por tanto, este momento 7 lo considero yo uno estelar en todo lo que tiene que ver en este control de detención. Si me lo preguntas, en este momento el juez puede ponerlo en libertad. Pero también si me lo preguntas, y si lo justifica plenamente el Ministerio